Esto nos lleva a ver a un profeta tan humano como nosotros, que se equivoca, ¿sí? Sin embargo, que se elevó a la posición, a la estatura que el Señor requería de él como un profeta. Hola amigos, ¿cómo están? Esperemos que estén muy bien. Hoy tenemos una clase muy interesante. Vamos a analizar la clase de Ben Sime correspondiente a la semana del 18 al 24 de enero, que corresponde a las secciones 3, 4 y 5. ¿Lista, Luz María? Sí, listísima para iniciar. Muy bien, soy su amigo Salvador Vázquez y me acompaña hoy Luz María Rodríguez. Muy bien, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos estas secciones 3, 4 y 5 que te había comentado y creo que para poder entender bien en su verdadera dimensión, como tanto me gusta mencionar estas secciones y su contenido, es necesario comprender el contexto histórico, y para eso es necesario hablar de José Smith, de Martin Harris, de Lucy Harris y de Lucy Mack, también la mamá de José Smith, ¿cierto? Sí. Bien, entonces vamos a, antes de ver el contenido de estas revelaciones, pues vamos a analizar un poquito sobre estos personajes. Si vamos al encabezado de la sección 3 de Doctrina y Convenios, vas a encontrar lo siguiente, que esta sección se recibió en julio de 1828. Julio de 1828. ¿Qué estaba sucediendo para esta época? Bueno, estamos hablando que en septiembre de 1827 José finalmente, después de 4 años, le había entregado las planchas a José. Entonces estamos hablando de septiembre de 1827 y cuéntale cuántos meses: octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Habían pasado 10 meses. 10 meses que José había tenido en su poder las planchas. Al inicio el proceso de traducción fue lento. Sin embargo, José se fue rodeando de personas que le pudieran ayudar, entre ellos Martin Harris. Martin Harris aparece en escena. ¿Sabes quién intervino para que pudiera aparecer Martin Harris? ¿Quién? La mamá de José. Ah, cierto. Sí. Como siempre, las mamás ahí van e interceden por los hijos, ¿no? Cierto, ¿no? La oportunidad. Sí, Entonces, te dio la oportunidad a Lucy. Hacia esta época, José en 1827 estaba cumpliendo 22 años. Entonces, naturalmente, una madre va y busca el auxilio para su hijo, ¿sí? Entonces, Martin ya conocía a la familia Smith, no eran nuevos para él. La familia Smith llegó a la zona de Palmyra, de Manchester, y conocieron a Martin, y algunos de ellos ya habían trabajado para él. Entre ellos José había trabajado para él. Entonces, Lucy va con Martin sabiendo que José tenía la obra monumental de sacar a luz el Libro de Mormón, de publicarlo, que esta era la parte preocupante porque implicaba requerimientos económicos serios. Entonces, Lucy va con Martin y Martin le dice que vaya y platique con José acerca de lo que estaba sucediendo sobre el ángel, sobre las planchas y la forma en que él podría colaborar. Ahora, ¿quién era Martin Harris? Vamos a ver quién era Martin Harris. Era un hombre que él se había casado hacia 1808, fíjense, 1808, José nació en 1805. Entonces, para cuando Martin se estaba casando, José tenía entre 2 y 3 años. ¿A qué nos lleva esto? Que hacia 1828 José tenía alrededor de 22 años y 6 meses en julio de ese año. Entonces, Martin para esa época tenía 45 años. Entonces, Luz, mira, tenemos un joven de 22 años y tenemos un hombre de 45 años. Les digo yo a mis alumnos en el instituto, era un hombre hecho y derecho. ¿Qué te dice esa diferencia de edades? No, pues la verdad es que primero el ver cómo un joven de 22 años se apoya en un hombre ya maduro y, como lo mencionas, hecho y derecho, como alguien que ya está formado, que alguien que realmente ya tenía una solvencia o una independencia económica por él mismo, y que le daba la oportunidad de hacer otras
cosas que él quisiera hacer, incluso mencionan como el viajar, ¿no? Que era una de las cosas que a él le gustaba hacer. Para esa época él estaba planeando viajar, sin embargo él cambia sus planes y él decide involucrarse con José. Y bien lo has dicho, él era un hombre frugal, él era un hombre reconocido porque era industrioso. Te platico, él tenía 130 hectáreas de tierra, ¿sí? Él tenía además una fábrica textil, tenía una gran mansión o una casa en la zona de Manchester. También te comenté, se casó en 1808 con Lucy Harris, quien era su prima, interesante este punto, y ellos tuvieron 5 hijos, de los cuales 3 llegaron a la edad adulta. Además, es importante ver quién era él. Él era un hombre que sus vecinos, alguno de sus vecinos llegó a decir acerca de él que era un fanático visionario, ¿sí? Entonces vemos cómo esta personalidad de Martin hacia creer en las cosas, ¿cómo lo podemos decir? Paranormales, quizás un hombre dado o inclinado a creer en cosas como apariciones y este tipo de eventos, lo llevaron a inclinarse un poco a creer en las palabras de José. Creo que fue una de las partes que ayudó, ¿no? Para que él pudiera tener esta flexibilidad de entrar en este pensamiento de José, de lo que vienen y le cuentan y las historias que él escuchaba acerca de José Smith, ¿no? Sí, porque además si te pones a pensar, que ahorita venga un joven, fíjate, yo ahorita ando un poquito arriba de mis 40 años, ¿no? Que venga un joven de 20 años y me trate a mí de convencer de algo, no sería fácil, ¿no? Sí. Entonces, para esa época, ¿qué se requería, no? ¿Qué se requería? Bueno, este fue un factor, la personalidad y la inclinación hacia las visiones y hacia este tipo de cosas, fue lo que ayudó a que Martin fuera en primera instancia y escuchara a José, ¿sí? Eso fue lo que ayudó. Además, Martin no era un hombre que desconocía la Biblia. Martin era un hombre religioso. Era un hombre que entre las personas de su comunidad religiosa era reconocido por su conocimiento acerca de la Biblia, porque él verdaderamente la estudiaba. Entonces era un hombre que, además de que era industrioso, de que era económicamente capaz, era un hombre que espiritualmente también se desarrollaba. Es decir, esto nos dice de que Martin era un hombre, lo repito, hecho y derecho y desarrollado en toda la amplitud de su persona, de su personalidad, tanto espiritual como temporalmente, como lo decimos ahora nosotros. Bien, ahora, mencionaba yo hace un momento que Martin estaba casado o se había casado con su prima, Lucy Harris. Y Lucy Harris, ¿quién era? Bueno, Lucy era una mujer que, de acuerdo con la madre de José Smith, Lucy Mack Smith, en su libro, en la historia de José Smith, que ella escribe hacia el final de su vida, ella menciona que el matrimonio entre Lucy y Martin era menos que ideal, así le dice, ¿sí? Era una mujer que tenía problemas con el oído. Entonces la historia nos dice que cuando Lucy no entendía o no alcanzaba a escuchar lo que otros decían, ella consideraba o llegaba a pensar que estaban hablando de ella y que si se reían se estaban burlando de ella. Entonces digamos que Lucy tenía, esta cierta paranoia. Defensiva. Okay. Una actitud defensiva. Muy bien, me encanta más, me gusta más esa palabra. Una actitud defensiva porque no alcanzaba a escuchar bien. Ahora, nos dice la historia que en primera instancia, cuando ellos, estoy hablando de Martin y Lucy Harris, escuchan a José, la primera que se interesó fue Lucy, ¿sí? Lucy se interesa en primera instancia y ella le pide a José que le muestre las planchas. Sin embargo, José dice que no lo puede hacer porque el ángel le mandó que no se lo mostrara, sino a quien se le indicara, ¿sí? Que posteriormente iban a ser los testigos del libro Mormón, los 11 testigos del libro Mormón. Entonces, Lucy, a partir de entonces, aunque había mostrado un interés inicial, ella decide apartarse y poner resistencia a la obra que José y Martin estaban emprendiendo.
Entonces ella comienza a molestarse por el hecho de que José no le muestra las planchas. Inclusive en el libro de Santos podemos leer cómo es que ella, cuando fueron a visitarlos en una ocasión a Harmony, ya cuando José y Emma vivían allá, ella esculcó en los cajones y en la casa tratando de encontrar las planchas. Lo cual nos habla también que era una mujer que no tenía respeto por la privacidad, ¿no? Exacto. De llegar a una casa y empezar a buscar, creo que es parte de lo que también nos habla de su personalidad de ella, ¿no? Fíjate, otra de las cosas que los registros históricos nos muestran es que Martin Harris, recordarán que Martin llevó a Nueva York algunos caracteres del libro de Mormón que José había copiado. Entonces, cuando él va a Nueva York, Lucy quiere ir con él y Martin no la lleva. Entonces, ella se molesta con Martin por el hecho de que no la llevó a Nueva York. Y de hecho, se dice que ella se molestaba de que Martin no la tomaba muy en cuenta en las decisiones que él estaba tomando en su relación con José y la familia Smith. Entonces, eso nos revela algo más sobre su carácter, ¿no? Sí, incluso esa es la parte donde yo creo que ella primero se interesa y después pierde el interés, o no es tanto que pierda el interés, sino empieza a ver que no hay algo como que ella quería verlo, ¿no? Que ella quería que José mostrara las planchas, y ahí es donde entonces empieza esta situación o actitud de ella a la defensiva, al querer verlas, que me las enseñen, y se empieza a negar, ¿no? Ante ellos. Entonces le dice a José, muéstrame las planchas. Y José le dice, el ángel no me lo permite. Y ella dice, bueno, no es como yo digo, es como tú dices. Entonces opone resistencia. A Martin le dice, llévame a Nueva York. Y Martin le dice, bueno, no tenemos el registro de que le haya dicho que no, pero no la lleva, ¿sí? Entonces... pareciera que estaba ahí una situación más de voluntad de ella, de lo que ella quería hacer, por verlo, no tenerlo, más que por el hecho de poder aprender acerca de lo que José Smith tenía que decir. Sí, entonces en primera instancia dice, bueno, sí colaboramos, pero casi estaba diciendo como yo quiero, ¿no? Condicionando. Entonces este era el carácter de Lucy, ¿no? Era una mujer que estaba condicionando y que quería que se hicieran las cosas como ella quería. Aparentemente ella jugó un papel fundamental, y digo aparente porque aunque muchos la culpan de que las 116 páginas se hayan extraviado, lo cierto es que no existe un registro o una prueba fehaciente de que ella verdaderamente haya participado en la pérdida de esas 116 páginas. José indirectamente la culpaba y sentía que ella había participado. Sin embargo, vemos que sí tuvo que ver, porque ella pidió que... Ella fue una de las personas que presionó a Martin para poder ver tanto las planchas como lo que estaban haciendo. De hecho, aquí es donde comienza la parte interesante, ¿no? Relata José Smith, de acuerdo con Historia de la Iglesia, History of the Church, ahí viene que José narró que Martin llegó en una ocasión y que le pidió que el manuscrito que ya habían avanzado, que hasta ese momento eran hojas un poco más grandes que las hojas de tamaño oficio que hoy conocemos, que eran 116 páginas, que correspondían, según nos enteramos después, que correspondían al libro de Leví. Entonces Martin le pide que si le puede llevar esas páginas para mostrar a su familia. Entonces el libro de Historia de la Iglesia menciona que Martin hizo un juramento de que únicamente se lo iba a mostrar a su esposa, a Lucy Harris, a su hermano, al hermano de Martin, Preserved Harris, a la señora Cobbs, que era hermana de Lucy Harris, y a los padres de Martin. Esas 5 personas son las únicas que estaban autorizadas para ver las 116 páginas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Martin se lleva las 116 páginas estamos hablando de que la traducción se estaba llevando en Harmony, en Pensilvania, que era cerca de la casa de la familia de los Hale, o en parte del terreno de los Hale. De hecho, Jesse Hale, que era hermano de Emma Hale, le había vendido el terreno o la casa donde estaban, y entonces Martin se lleva esas 116 páginas de Harmony a Palmyra. Estamos hablando de una distancia de unos 130 kilómetros, ¿sí?
130 kilómetros que implicaban una cantidad importante de horas en ese tiempo porque viajaban a caballo, en carreta o hasta a pie. Entonces, Martin se lleva las 116 páginas y están en su poder alrededor de 3 semanas. 3 semanas. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Es que en enero de 1827, el 18 de enero de 1827, José y Emma se habían casado, ¿sí? Se habían casado. Entonces, para 1828, Emma estaba embarazada, ¿no? Entonces, en el verano de 1828, ¿qué es lo que sucede? Que Martin se lleva las planchas y para las 116 páginas, y para esa época, esta Emma también estaba dando a luz a su primer hijo, ¿sí? El primer hijo que tuvo un parto muy complicado, Emma, y este hijo no sobrevivió. Y Emma Hale yace muy grave durante 2 semanas, ¿sí? Ella durante 2 semanas estuvo al borde de la muerte y José estuvo ahí cuidándola. Y cuando finalmente Emma empieza a recuperarse, le comenta a José que una de sus grandes preocupaciones es las 116 páginas. Y aunque José no quería apartarse de su lado, Emma Hale le dice: José, necesitas ir a buscar esas 116 páginas. José dice: ¿quién te va a cuidar? Manda a avisarle a mi madre y mi madre va a venir a cuidarme. Eso sucedió. Su madre va y la cuida y José parte hacia la zona de Nueva York, de Palmyra o Manchester. Y cuando llega ahí, entonces ellos citan a Martin Harris para que le llevara las 116 páginas. De hecho, lo invitaron a las 8 de la mañana para que él fuera a desayunar con la familia Smith. Entonces, Martin Harris no llega a las 8 de la mañana. Y ellos verdaderamente lo esperaron con los alimentos, porque dicen los historiadores, que en cuanto José le pedía a Martin que fuera, él inmediatamente estaba ahí para atender las necesidades de José. Entonces, Martin en esa ocasión no llegó inmediatamente. En el libro de Santos leemos que tardó o llegó 4 horas, más de 4 horas después. Un historiador y que es maestro en Brigham Young dice que es maestro de doctrina e historia de la iglesia en la Universidad de Brigham Young. Richard Bennett se llama. Él dice que tardó alrededor de 6 horas. Entonces, cuando llega Martin, imagínate, lo están esperando a las 8 de la mañana. Imagínate la angustia, ¿no?, con la que José y la familia Smith lo estaban esperando. Lo esperaron 9, 10, 11, 12 y Martin llegó entre las 12 y las 2 de la tarde. Imagínate todo este tiempo en el que en el corazón seguramente le estaba latiendo rápidamente a José con la incertidumbre de lo que estaba sucediendo. Bueno, las 3 semanas que traían, ¿no? Todavía, ¿no? Todavía estas 3 semanas en las que habían pasado desde que se había llevado las 116 páginas. Un dato importante es que en cuanto Martin se llevó las 116 páginas, de acuerdo con el libro de Santos, el ángel Moroni le quitó a José el Urim y Tumim inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho no una vez a la insistencia o a la súplica de José de que se llevara las 116 páginas, la segunda vez a insistencia de Martin le dijo no, y luego la tercera vez le dijo obra de acuerdo con tus deseos. No le dijo ni sí ni no, sino le dice obra de acuerdo con tus deseos. Perdón, y lo interesante después, yo creo que lo veremos más adelante, ¿cuál fue el deseo de José? Posiblemente el complacer, ¿no?, a Martin Harris. Pero bueno, lo verán más adelante, yo me imagino. No, lo vamos viendo. De hecho, tienes razón. Él tenía toda la intención de complacer a Martin. ¿Por qué? Porque era su benefactor. Así de fácil. Así de fácil. ¿Quién más tenía las condiciones económicas
para ayudarle a José a salir adelante en la obra de publicación del libro de Mormón. ¿Solo él? La única persona que la familia Smith conocía era Martin Harris. Ya hablamos de las condiciones económicas de José. De hecho, cuando José y Emma se casan en enero de 1827, Emma se casa sin la autorización de sus padres. De hecho, hicimos una publicación en nuestra página de Facebook acerca de eso, búscala. Hacemos un recorrido sobre cómo ellos se casaron y entonces ellos, como se casan, Emma se casa sin la autorización de Isaac y Elizabeth Hay, que eran los padres de Emma. Ellos se van a vivir a la casa de los Smith. Imagínate, recién casados y se van a vivir a la casa de José, de Joseph Smith padre y Lucy Mack Smith. Entonces ellos se van a vivir para allá y después, como las condiciones eran adversas, ellos deciden irse a vivir hacia diciembre de 1827, deciden irse a vivir a Harmony, Pensilvania, ¿sí? Entonces ellos, ya estando ahí, es cuando se lleva a cabo el proceso de traducción de la obra con Martin Harris. Entonces, lo que te iba a comentar de esto es que cuando ellos van a salir de Palmyra hacia Manchester, José Smith fue al pueblo a pagar algunas deudas y en una de las tiendas se encuentra Martin Harris. Y Martin Harris le entrega la cantidad de $50 y le dice, para que puedas sacar adelante la obra del Señor. Así es lo que le dice, ¿no? Entonces José le dice, te los voy a pagar. Esto se considera un préstamo y se los voy a pagar. Y Martin... ¿Cuánto dinero en 50? Ahorita voy a mencionarte ese punto, ¿no? Martin le dice enfrente de todas las personas que estaban ahí, quizás llamando la atención y poniéndolos como testigos, y le dice que esos $50 no necesita que se los regresen, que son precisamente para sacar adelante la obra del Señor. ¿Y cuánto es? Esta pregunta es muy interesante. ¿Cuántos son $50 hoy en día, no? Hoy en día estamos hablando de que esos $50 deben de ser alrededor de entre $2,500 y $3,000, ¿sí? Si tú estás viéndonos en México, esta cantidad pues son alrededor de 60,000 pesos. Entonces, ¿quién trae 60,000 pesos en la cartera para darle a una persona para que lleve a cabo una obra de traducción de unas planchas que un joven de 22 años encontró en un cerro y que le dijo que se las había entregado un ángel? O sea, si te pones si cambias un poquito la perspectiva y verla un poquito desde afuera, te vas a dar cuenta que es un poquito cuestionable. De hecho, cuando Martin va con José y le dice, muéstrame las planchas, José las había puesto en una caja y solamente deja que Martin las sopese. Y Martin le dice, no te vas a ofender si dudo acerca de esto, porque no me dejas ver las planchas, me dejas cargarlas en una caja de madera y yo no las estoy viendo. Ciertamente se siente que hay algo pesado dentro, pero yo no las estoy viendo. Entonces Martin tuvo también muchas reservas acerca de esta obra, ¿no? Al principio, él también recibió un testimonio de que José era un profeta, porque él oró y preguntó al Señor y sintió que José era un profeta y que debía ayudar en esta obra. Bien, entonces nos desviamos un poquito de todo esto simplemente para ver lo que Martin y Lucy y la forma en que ellos estaban colaborando. Entonces regresamos al punto donde José cita a Martin y Martin llega entre 4 y 6 horas después. Entonces dice el libro de la historia de Lucy Smith, que es una de las fuentes primarias que se tienen sobre lo que sucedió en la vida de José entre 1820 y 1830, porque no hay grandes registros durante esa época. Entonces Lucy escribe lo siguiente en su libro. Ella dice, una vez que Martin llegó, dice, con paso lento, con los ojos fijos en el piso, hasta que llegó a la cerca, la brincó y se caló el sombrero hasta los ojos, se lo bajó. Dice, por fin entró a la casa. Y entonces dice que escribe Lucy, que Martin tomó el cuchillo y el tenedor como si fuera
a comer. Entonces, en ese momento, él suelta el cuchillo, el tenedor, y pone sus manos sobre su sien, y Martín dice lo siguiente, le dice: oh, he perdido mi alma, he perdido mi alma. José, dice Lucy, quien hasta entonces había controlado sus emociones, dice: oh Martín, ha perdido el manuscrito, ha roto su juramento y ha traído condenación sobre mi cabeza, así como sobre la suya. Sí, contestó Martín. Dice: se perdió y no sé en dónde. Le contestó, y entonces José puso sus manos sobre, las juntó, y entonces dice: oh Dios mío, mi Dios, todo está perdido, todo está perdido. ¿Qué es lo que voy a hacer? He pecado. Soy yo quien tentó a la ira de Dios al pedirle lo que no tenía derecho de pedir, puesto que fui instruido claramente por el ángel. Debo ahora, dijo José, regresar a mi esposa con una historia como esta. No me atrevo a hacerlo porque eso la mataría de inmediato. Y luego se pregunta otra vez José: ¿cómo me presentaré al Señor? ¿Qué tipo de reproche merezco recibir de parte del ángel del Altísimo? Escribe Lucy que todo ese día José se la pasó como un niño llorando por el acontecimiento. Y a mí me resulta muy interesante aquí ver cómo es que José se sentía tan dolido, pero tan dolido, que él ni siquiera tiene el ánimo y la intención de reclamarle nada a Martín, ¿sí? Normalmente cuando uno comete un error, nuestra primera inclinación es culpar a los demás. Y es parte de la naturaleza, del ser humano, de querer decir, por no asumir una responsabilidad nuestra o propia, tratamos de decir, bueno, es que la situación se dio por ti, o porque la situación, bien, José puede haber dicho, es que me insististe tanto que yo decidí darlo, pero ni siquiera en ningún momento, como bien lo mencionas, José hace este reproche, sino se vuelve hacia él mismo, lo cual yo creo que nos habla de la parte del carácter del profeta, de en lugar de voltear hacia afuera o culpar, es como se vuelve a él mismo y dice lo que está sucediendo, ¿no? El dolor que tiene, la agonía, y como dices, ¿no? Durante todo el día estuvo así, llorando como un niño. Fíjate, y quiero recalcar las expresiones de José. Dice: oh Dios mío, mi Dios, todo se ha perdido, está perdido. ¿Qué es lo que voy a hacer? Se pregunta a sí mismo, ¿no? Una pregunta introspectiva, y luego él solo responde y dice: he pecado. Lucy escribe, dice: ¿qué es lo que voy a hacer? He pecado. Esas fueron las personas, las palabras reflexivas de José hacia él. Y más adelante dice: ¿y cómo me presentaré al Señor? Y luego él sabe que merece un castigo y se dice: ¿qué tipo de reproche merezco recibir de parte del ángel del Altísimo? Sí, claro. Como te digo, estaba vuelto hacia él y hacia lo que él sentía que él había decepcionado incluso al Padre. O sea, y todavía decir que me voy a presentar ante él. ¿Cómo? ¿Cómo me voy a presentar ante él después de que él sentía que había pecado? Entonces eso me parece también muy interesante. Y hay situaciones donde a veces uno pues no se pregunta, a veces ni siquiera cómo está el Padre, no, es que me equivoqué en esta situación por algo más, ¿no? Por alguien más. Pero en este caso, ¿no? José Smith nos habla de este carácter que él tenía como profeta. Y esto me recuerda a lo que analizamos la semana pasada en Ven, Sígueme, ¿sí? Donde José en 1823 desea averiguar su posición ante el Padre. Entonces él desea saber cómo lo ve Dios a él.
desea saber en qué condiciones está frente a él. Entonces esto, como decías bien, nos revela el carácter de José. Él voltea a verse a sí mismo, ¿no? Y creo que es una gran lección para todos nosotros. Cuando cometemos algún error, nuestra tendencia natural es negarlo o culpar a otros. Cuando cambiamos hacia reconocer nuestras propias fallas, entonces comienza un proceso, y hablando en términos del Evangelio, comienza un proceso de arrepentimiento. Hablando fuera del Evangelio, comienza un proceso de crecimiento laboral, profesional, como padre, donde ya dejamos de ver lo que otros no hacen o dejamos de culpar a otros para nosotros reconocer lo que debemos mejorar. Y en términos eclesiásticos, reconozco lo que he hecho mal para poder comenzar a arrepentirme. Entonces, ya que vimos esto, creo que esta es la sustancia, el contexto histórico de lo que estaba sucediendo. Ahora viene lo importante. Quisiera señalar simplemente algunos datos a manera de repaso de lo que hemos visto y tengo aquí anotado en mi libro de Santos y que veo comúnmente con mis jóvenes. Y es que vemos que el 14 de junio de 1828, me gusta dibujar una línea de tiempo para que te la imagines y nos quede más claro. Por eso es que menciono estos datos. El 14 de junio de 1828, Martín es cuando le pide a José el manuscrito, ¿sí? Inmediatamente que Martín le pide el manuscrito a José, el ángel Moroni se aparece a José y le quita los intérpretes en ese momento, ¿sí? Entonces, entre junio y julio no se tiene un registro cierto sobre eso, es que Martin Harris pierde el manuscrito, ¿sí? Luego, en julio, Moroni le retiró las planchas a José, ¿sí? Una vez que regresó de Palmyra y llega a Harmony, entonces comienza el proceso de arrepentimiento de José y Moroni se aparece y le retira las planchas. Y entonces, en julio, Moroni le regresa los intérpretes. Ya, si te fijas, la sección 3 de Doctrina y Convenios se recibe en julio, y para esta época es que José recibe los intérpretes, es decir, el Urim y Tumim. Entonces, Moroni le entrega en julio los intérpretes y José Smith recibe esta revelación, la sección 3, que ahora conocemos como la sección 3 de Doctrina y Convenios, en esa época, ¿sí? Y esta resulta interesante, es la primera revelación que José Smith escribe y redacta y establece, como lo hicieron los profetas de la antigüedad. Posteriormente ya fue una de las revelaciones que se canonizó, primero en el libro de Mandamientos y después hacia 1835 en el libro de Doctrina y Convenios, ¿sí? Ahora, ya creo yo que hemos cubierto los aspectos esenciales del contexto histórico y ahora sí vamos a lo importante, ¿no? Vamos a las escrituras, vamos a analizar la doctrina, vamos a analizar los principios, las verdades que están contenidas en la sección 3 de Doctrina y Convenios y explicar por qué es que el Señor se pronuncia de esta manera. Es decir, mucho del énfasis que a mí me encanta hacer en las clases de historia de la iglesia es por qué el Señor dice determinadas cosas es en razón de lo que está sucediendo alrededor, es decir, del contexto histórico. Entonces vamos a los versículos 1 y 2, ¿sí? de la sección 3, y aquí dice en el versículo 1, las obras, los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar ni tampoco pueden reducirse a la nada. ¿Por qué el Señor está hablando de esta manera? ¿Sí? ¿Por qué? Porque José había perdido las 116 páginas, ¿no? Entonces le está diciendo a José, mira, mis designios y mis propósitos no pueden quedar en la nada porque yo los he decretado y se van a cumplir. Ahora, en el versículo 2 dice, porque Dios no anda por vías torcidas, ni se vuelve a la derecha ni a la izquierda, ni se aparta de lo que ha dicho. Por tanto, sus sendas son rectas y su vía es un giro eterno. Y otra vez en el versículo 3, recuerda que no es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los hombres. Entonces le está diciendo a José, el hecho de que tú hayas perdido estas 116 páginas no significa que mi obra se está frustrando, sino en todo caso,
quien está frustrándose eres tú, José, a causa de esta imprudencia y este descuido que has tenido con las 116 páginas. Entonces vienen los versículos 4 y 5, que ahí hay puntos interesantes que analizar. ¿Los quieres leer? Porque aun cuando un hombre reciba muchas revelaciones y tenga poder para hacer muchas obras poderosas, y sin embargo se jacte de su propia fuerza y desprecie los consejos de Dios, y sigue los dictados de su propia voluntad y de sus deseos carnales, tendrá que caer e incurrir en la venganza de un Dios justo. Fíjate, me encanta esa parte, ¿sí? A mí me encanta esa parte donde dice, cuando el hombre desprecia los consejos de Dios. ¿Por qué el Señor está hablando de esto? Recordemos, ¿no? Martín le pide a José las 116 páginas, una vez no, 2 veces no, 3 veces obra de acuerdo con tus deseos. Entonces el Señor le dice, el Señor prácticamente le está diciendo, ya despreciaste mis consejos, haz lo que tú quieras, José, ¿sí? Así es como lo diríamos en nuestro México, ¿sí? Entonces le dice, sigue los dictados de su propia voluntad y sus deseos carnales. Es decir, le dice el Señor, sigue, obra de acuerdo con tus deseos. Es esto, ¿no? Obra de acuerdo con tus deseos carnales. Entonces el Señor le dice, tendrás que incurrir en la venganza de un Dios. Y esto tiene que ver con la pregunta que se hizo José, donde dice, ¿qué tipo de reproche merezco? Entonces aquí él sabía que tendría que incurrir en la venganza de un Dios, es decir, tendría que venir un reproche hacia José. El primer castigo de José fue, le quitaron las planchas. El segundo castigo de José, le quitaron los intérpretes, fue al revés, primero los intérpretes y luego las planchas. Entonces la obra aparentemente se detuvo, los intérpretes le fueron quitados, el don le fue quitado temporalmente y vino todo ese tormento que José tuvo que pasar. Perdón, ibas a comentar algo. No, que definitivamente él iba a incurrir, como dice aquí, en la venganza de un Dios justo. Y lo que ahorita nos compartías hace unos momentos, que decías que incluso decía, ¿cómo voy a presentarme, no? Ante Dios. Entonces, aquí como bien lo declara, fue lo que él vivió. Lo mismo esta revelación que él nos dio. Cierto, ¿no? Entonces, y viene el siguiente versículo donde ahí precisamente se hace más énfasis en esto. Si aquí se te confiaron estas cosas, pero cuán estrictos fueron tus mandamientos. Y recuerda también las promesas que te fueron hechas, si no los quebrantabas. Aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuáles fueron las promesas que le fueron hechas a José si no quebrantaba los mandamientos que le fueron dados? ¿Cuáles fueron los mandamientos que le fueron dados a José? Para entender este versículo tenemos que remontarnos a José Smith Historia, ¿sí? En José Smith Historia leíamos la semana pasada que el ángel le dijo que fuera muy cuidadoso en cuidar las planchas y que si cuidaba las planchas, entonces el Señor lo iba a preservar para que no le fueran quitadas y para que la obra de traducción continuara adelante. Entonces esta era la promesa que le había sido dado a José. Entonces vean, por eso el Señor le dice, ¿cuán estrictos fueron tus mandamientos? ¿Cuán estrictos fueron? No le muestres las planchas a nadie, sino a los que yo te conceda el permiso de darlo. Como mencionaba hace un momento, eran los 3 testigos. Y después, en mi punto de vista, y aquí quiero agregar yo esto y tengo que decir que es mi autoría, en mi punto de vista las 116 páginas eran una extensión de las planchas. ¿Por qué? Porque las 116 páginas ya eran la obra traducida, la obra de traducción. Entonces ya de un idioma ininteligible para los hombres en esa época, el profeta, por el don y el poder de Dios, lo lleva al idioma inglés. Entonces esas 116 páginas, en mi punto de vista, ya eran una extensión. Por eso es que el Señor le dice, no la primera vez, no la segunda vez, y la tercera vez le dice, obra de acuerdo con tus deseos. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho que no le mostrara a nadie estas planchas. Y estas 116 páginas eran el reflejo de esas planchas. Por eso es que el Señor le dijo, cuán estrictos fueron los mandamientos de que no le mostraran esas planchas. Y entonces le dice, recuerda las promesas que te fueron hechas.
¿Y cuáles fueron esas promesas? De que el Señor lo preservaría y le ayudaría a sacar adelante la obra. Bien, ya que hemos leído los versículos previos, ahora vienen el 6 y el 7 y están interesantes, porque aquí el Señor le dice a José: ¿con cuánta frecuencia has transgredido los mandamientos de Dios y las leyes y has seguido las persuasiones de los hombres? Entonces aquí le está diciendo: tú seguiste las persuasiones de Martín, ¿sí? Y le dice el Señor: no debiste temido más al hombre más que a Dios. No debiste haber temido más al hombre más que a Dios. ¿Cuál hombre? Está hablando de Martín. Y esta inclinación natural a satisfacer los deseos o las inquietudes de José hacia Martín, pues tienen sentido, porque hasta este punto hemos visto que José tenía 22 años y Martín tenía 45. Económicamente José dependía de Martín, ¿no? Él le había dado $50 y además se estaba viendo que él iba a financiar el libro de Mormón. Entonces, en ese sentido, José cede, pero el Señor le dice: no debiste haber temido más a Martín. Pero es algo que también la naturaleza humana, o que nos ha sucedido bajo esta experiencia de José Smith, a nosotros, ¿no? A lo mejor, aunque no hubiera una diferencia de edades como mencionas, y siquiera a lo mejor a veces entre los jóvenes son influenciados por otros jóvenes a hacer situaciones donde uno dice: bueno, para que los demás no digan que yo no lo hice, o voy a unirme a ellos a hacer ciertas situaciones. Por la naturaleza, yo creo que es parte del hombre y de la mujer natural, de que a veces pues queremos complacer más a otros iguales que nosotros que al mismo Padre, ¿no? Que no vemos. Que no a vemos. Los iguales lo vemos, Ajá. al Padre no lo vemos. Sí, exacto. Nos sucede como le sucedió al profeta, ¿no? Entonces creo que es una buena experiencia que podemos aprender, que creo que todos hemos vivido esa experiencia que vivió el profeta José Smith, pero por eso el Señor nos dice, ¿no? Que debemos de recordar que debemos de temerle más a Él que al hombre, ¿no? Incluso ya en el versículo 8 lo que menciona. Interesante, porque dice: tú debiste haber sido fiel. Es decir, no fuiste fiel, le está diciendo, ¿no? Uh-huh. Y con su brazo extendido, Él te hubiera defendido. Al final del versículo dice: y habría estado contigo en todo momento de dificultad. ¿Y qué principio tan valioso podemos encontrar en esta serie o en este segmento de escrituras? Porque dice, el principio es el siguiente: si nosotros hacemos caso a los mandamientos de Dios y dejamos de lado las persuasiones de los hombres, entonces el Señor con su brazo extendido nos va a defender y en todo momento de dificultad va a estar con nosotros. Ese es el principio que está ahí contenido. Entonces imagínate, Luz, que el Señor mismo con su brazo extendido te tome y te diga: yo estoy contigo y yo te defiendo de las persuasiones de los hombres. Qué maravilla, ¿no? Y qué gran bendición, y sobre todo que puedo llegar a sentir la fortaleza de que el Señor me está protegiendo y tiene su brazo extendido, ¿no? Y creo que esa es la parte que también podemos aprender, de aún ante nuestras dificultades y todo lo que vayamos a vivir. Recordemos que el Señor va a estar con nosotros en todo momento de dificultad que estemos viviendo en nuestras vidas. Cierto, ¿no? Viene el versículo 9, me encanta. ¿Sí? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué me encanta este versículo? Bueno, vamos a leerlo, ¿no? ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice: he aquí, tú eres José, y se te escogió para hacer la obra del Señor, pero caerás por motivo de la transgresión si no estás prevenido. ¿Por qué me encanta? Porque el Señor le habla por su nombre, y cuando le habla por su nombre le está diciendo: yo te conozco, yo sé quién eres, yo sé tus debilidades, yo sé tu carácter. Y de la misma manera el Señor nos conoce a nosotros. Y entonces le dice el Señor: tú eres José y se te escogió. Y al final le dice: pero si no estás prevenido, vas a caer en transgresión. El Señor conocía a José de tal manera, y nos conoce a nosotros de tal manera, que nos advierte y nos dice que si no estamos prevenidos vamos a caer. Y Él nos conoce y nos llama incluso por nuestro nombre, ¿no? Sí. Hay una declaración del elder Kimby Clark de los 70,
quien hablando sobre este versículo dice lo siguiente, dice, José tenía que superar las actitudes, miedos y tendencias en su vida que eran la raíz de sus pecados y necesitaba crecer, aprender y cambiar a lo largo de su vida. José necesitaba un cambio en el corazón que solo es posible mediante la misericordia, el amor y el poder de Jesucristo. Eso fue exactamente lo que José recibió. El Señor conocía el carácter noble de José cuando le dijo, tú eres José, arrepiéntete, todavía eres escogido. Entonces así el Señor nos conoce y así nosotros, al igual que Él, necesitamos ir hasta la raíz de nuestros males y ver cuáles son nuestros miedos, nuestras debilidades que nos llevan a cometer pecados, para, al igual que José, atacarlas de raíz, cortarlas y poder arrepentirnos como Él lo hizo. Sí, y yo lo que veo en este versículo, lo maravilloso es de cómo el Señor, después de la manera en que lo reprende y le dice lo que él debió de haber sido fiel, todavía le dice que él es José y ha sido escogido. Entonces, pues lo está animando, ¿no? Vemos cómo en ese modelo y en los siguientes versículos podemos ver cómo el Señor lo anima a que él siga, ¿no? en esta obra tan maravillosa que él lo ha escogido a él. Podemos leer el versículo 10 y 11. Dice, mas recuerda que Dios es misericordioso, arrepiéntete, pues de lo que has hecho contrario al mandamiento que te di, y todavía eres escogido, y eres llamado de nuevo a la obra. A menos que hagas esto, serás desamparado y llegarás a ser como los demás hombres, y no tendrás más don. Sí, entonces vemos aquí cuando le dice, ¿no? Arrepiéntete, José, pues. Así como nosotros cuando sucedemos en una situación en nuestras vidas, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, como el Señor le dice a José, y le dice que aún todavía es escogido, y de nuevo es llamado a la obra. Me encanta esa palabra, todavía. O sea, aun cuando nosotros nos equivoquemos o erremos o violemos algún mandamiento, todavía el Señor nos ama, todavía podemos alcanzar misericordia. Todavía eres José. Es decir, el Señor todavía nos conoce y puede extender sus lazos de misericordia hacia nosotros. Ahora, algo más que me gusta de estos versículos que hemos llamado es cuando le dice, llegarás a ser como los demás hombres y no tendrás más don. Hemos mencionado aquí que el Señor en primera instancia le quitó a José los intérpretes, ¿sí? El Señor le quita a José los intérpretes, es decir, el Urim y Tumim, y después cuando José se entera de que las páginas se habían perdido, viene Moroni y le quita las planchas. Entonces el Señor le estaba diciendo aquí, te quito esto, y ve que eres y llegas a ser como los demás, que lo que tú tienes, el don que te ha sido dado y el llamado que te ha sido dado y la obra que se te ha encomendado es porque yo te la di. Entonces así es con nosotros. Si nosotros recurrimos al Señor y dependemos de Él, vamos a gozar de sus dones, pero si violamos alguna ley y quebrantamos sus mandamientos, entonces llegaremos a ser como los demás y no tendremos más don. Por ejemplo, el don del Espíritu Santo, que lo perdemos cuando cometemos pecados graves. ¿Sí? Entonces, ya en los versículos subsiguientes, en los versículos del 12 y 14, 12 y 13, el Señor le dice que entregó las cosas que eran sagradas a un hombre que era inicuo, y se refiere a Martín de esa manera, para luego decir que esa es la razón, es decir, haber entregado las cosas sagradas por la cual has perdido tus privilegios, y le dice por una temporada. Entonces aquí el modelo del Señor es que es cierto, nos dice, te equivocaste en nos esto, corrige, una disciplina, okay, nos dice arrepiéntete, ¿sí? Nos Yes. quita algunas cosas, quizás algunos privilegios, como en esta ocasión le fueron quitados, le da palmaditas también, le dice, Lo anima, exacto, lo anima, le dice, escogido. todavía eres escogido, ¿sí? Y luego le dice, esto es por una temporada, si te arrepientes. Así es.
Entonces, en este modelo del Señor podemos aprender un modelo para nuestras vidas también, ¿no? Incluso si somos padres. Sí, o de manera individual y personal, ¿no? También, ¿cómo podemos ver cómo podemos disciplinar a los hijos mediante una corrección, invitarlos a arrepentirlos y después también fortalecerles y animarles que ellos pueden seguir y que ellos vean en ellos mismos lo que ellos pueden llegar a convertirse y lo que pueden llegar a ser? Creo que una declaración que tú habías compartido acerca del profeta José Smith, de que veían el Señor veía el profeta que él iba a llegar a ser. Entonces así también sucede con nuestros hijos, ¿no? En este modelo de corrección del Señor es así, es la manera en que Él nos invita a arrepentirnos, nos corrige y todavía sigue creyendo en nosotros. De la misma manera creo que es de manera individual y personal que podemos aprender este modelo y aplicarlo en nosotros. Si hay situaciones en nuestra vida que tengamos que corregirlas, las corrijamos, que podamos arrepentirnos de ello y de la misma manera volvamos a creer en nosotros mismos y podamos fortalecernos en el Señor. Me encanta esa parte, ¿no? Que el elder Kimby Clark explica esto, ¿no? Que José era un granjero sin estudios y sin preparación. Y dice, y era un jovencito de 22 años para esta época. Pero el Señor no lo veía así. El Señor lo veía como el profeta que estaba destinado a ser. Entonces, ¿de qué manera nos ve el Señor? ¿Qué estamos destinados a hacer? Que el Señor nos dice ahora, arrepiéntete, tú eres José y todavía eres escogido. Entonces, el Señor mismo nos anima para que continuemos adelante mediante el arrepentimiento. ¿Sí? Bien, esta es la sección 3. Luego viene la sección 4, que todos los que hemos servido en la misión, Luz, tú serviste en una misión y yo quizás todavía podemos recitarla palabra por palabra, ¿no? Esta sección, sin entrar en tantos detalles, se le da al padre de José Smith cuando fue a visitarlo. Después del evento de las 116 páginas van a visitarlo para ver cómo estaban y encuentran que José se había arrepentido y que había recibido esta sección 3 que acabamos de analizar. Y luego el padre José pregunta, ¿cómo o qué quiere el Señor de mí? ¿De qué manera quiere que me involucre en su obra? Y por eso es que dice en este versículo, ¿no? Versículo 3 de la sección 4, si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. Entonces le estaba diciendo al padre de José, si tienes deseos, eres llamado. Y le dice toda la serie de cosas, de atributos cristianos que se requieren para ir y prestar servicio en esta obra, ¿no? ¿Hay algo, Luz, que te haya a ti hecho recordar esta sección al releerla sobre tu tiempo en la época misional? Sí, claro que sí. Como dices tú, el recitarla todavía recuerdo, ¿no? En la oportunidad que teníamos en la misión de poderla estar cada mañana y hacernos recordar, como bien nos mencionan, ¿no? Los atributos que nos califican para la obra. A mí en lo personal, principalmente en el versículo 3, que dice, de modo que si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. Fue un versículo que me dio la oportunidad de poder servir en la misión. Si bien como se ha mencionado, pues parte del servir en una misión no tiene que ser obligado para las mujeres o no nos sentimos tan comprometidas. Tuve la oportunidad de poder servir en una misión y yo tenía esta incertidumbre de que si debía de ir o no, hace ya muchos años atrás, pero cuando leí este versículo fue algo que dejó en mi mente y en mi corazón que tenía el deseo y que si tenía el deseo de servir era llamada a ir a una misión. Y tuve la oportunidad y pude ser bendecida a través de ello en mi vida y todavía puedo ver los frutos de poder haber servido en esa misión. Y después de ello, algo que siempre al recordarlo cada día, era esta parte donde dice cuáles son los atributos que nos califican para la obra. Si bien es cierto, como mencionabas, fue el padre de José Smith quien deseaba saber de qué otra manera podía servir. Y ahorita habrá personas, situaciones que no nos permitan servir en una misión, o la edad, o cosas que se van presentando en la vida, pero sí podemos seguir sirviendo en la obra del Señor. ¿Y qué necesitamos? Pues estar calificados para servir. ¿Y cuáles son? Me gustaría leer los versículos 5 y 6 para ver qué es lo que nos califica para la obra. ¿Los leo? Sí. Dice, y fe, esperanza, caridad y amor.
con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, lo califican para la obra. Tener presente la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la bondad fraternal, piedad, caridad, humildad, diligencia. Varios atributos, ¿verdad? Bastantes, todavía no logro reunir algunos de ellos. Exacto, pero es lo interesante, todavía no lo reunimos todos, pero podemos hacerlo. ¿Y de qué manera? Termina incluso, yo creo, de manera personal, y yo lo considero así, que por esto termina esta sección con el versículo 7 diciendo: pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Entonces, si hay algunos de estos atributos que todavía estamos desarrollando y que estamos trabajando en ellos, pidamos al Señor para que pueda darnos estos atributos y podamos calificar para seguir trabajando en su obra. Me encanta esa parte, ¿no? Como lo enseña Moroni, ¿no? Que cuando enseña sobre la caridad, que dice que le pidamos a Dios que seamos llenos, ¿no? De ese atributo. Entonces, así, de la misma manera, podemos ser llenos de estos atributos pidiéndoselos a Dios. Aquí está la clave y la llave para abrir los cielos a fin de ser bendecidos con estos dones y estos atributos de Cristo, como les decimos en la misión, ¿no? ¿Sí? Bien, esta es la sección 4, algo que quieras, ¿no? No, bien. Pidan y van a recibir. Pedid y recibiréis estos atributos. No, a mí me encanta esa parte de con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Siendo un joven visionero en la única y verdadera misión, la misión México-Mérida, me encantaba esta parte, ¿no? De pensar que lo que hacíamos era con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Y creo que, como decía Luz, bien es aplicable esto hoy en día en cualquier lugar en el que estemos sirviendo. Servir con la mira puesta únicamente en glorificar a nuestro Dios. Bien. En la sección 5 es una sección que es una extensión de la sección 3. Es como la continuación, ¿no? Si tú quieres leerlo en su contexto histórico, tienes que leer la sección 3, la 5 y luego la 10 para poder verlo. Ya en la 10 vamos a relacionar un poquito de lo que hemos estado diciendo aquí. Pero aquí Martín acude, si tú te fijas al inicio de la sección, se recibió en marzo de 1829. Ya había pasado la época difícil, la época o el proceso de arrepentimiento de José. De hecho, en septiembre de 1828 le es dado el intérprete, perdón, las planchas. El intérprete los había recibido de vuelta en el verano y las planchas le son regresadas en septiembre de 1828. Y entonces José, el Señor le dice en la sección 3 que se detenga en el proceso de traducción. Pero aquí Martín va con José a Harmony y le dice que él desea ser uno de los testigos. Y el Señor le dice aquí que necesita arrepentirse. Pero hay un versículo interesante en el que queremos hacer énfasis, que es el versículo 7. ¿Me ayudas a leerlo? Sí. He aquí, si no quieren creer mis palabras, no te creerían a ti, mi siervo José, aunque te fuese posible mostrarles todas estas cosas que te he encomendado. Qué interesante. ¿Y cuál es el contexto? Otra vez las páginas perdidas. Por eso es que José, cuando le da las páginas a Martín se los iba a mostrar a las 5 personas que ya hemos mencionado. Era con el fin de convencerlas de la obra que estaban llevando a cabo. Entonces el Señor le dice, le está diciendo a José, José, si ellos no te creen tu testimonio, entonces aunque le muestres las páginas, las 116 páginas, o aunque les hubieras mostrado las planchas, no te van a creer. Entonces, qué gran principio, ¿no? El que desee creer, va a creer aunque no vea nada. Y el que no quiere creer, aunque viendo, no va a creer, ¿no? Cierto. Y esto me hace recordar, ¿no? Incluso cuando los apóstoles estaban reunidos, llegó el Salvador y se presentó ante ellos. Y el que en ese momento no estaba, el apóstol, era Tomás. Entonces, cuando él viene y le dicen, vino el Señor, y él les dice, no, yo no voy a creer hasta que yo no lo vea y no vea las marcas de los clavos en sus manos y pueda meter mi mano en el costado de él, donde estuvieran las heridas. Entonces, pasaron 8 días después y se vuelve a presentar el Señor y ahora sí está Tomás.
Entonces, ahí podemos ver cuando él ya se lo ve y dice, mi Señor, ¿no? Y se da cuenta que está el Salvador ahí con ellos. Y entonces ahora sí, y hasta el Salvador le invita, ven, mira, te muestro mis marcas y toca mi costado. Porque él decía que hasta que él no lo viera no iba a creer. Entonces el Señor incluso ahí termina diciendo que bienaventurado es aquel que puede creer sin haber visto. Entonces, cuando también nosotros no queramos creer, como bien lo mencionaste, Salvador, aunque las hubiéramos visto, o sea, las 116 páginas hubiéramos ahí, no hubieras creído, porque esto es algo más que viene del Espíritu. ¿Sí? Es la parte donde el Señor nos revela verdades a través del Espíritu y no tanto de la vista o de lo que podamos nosotros percibir en nuestras vidas. Aquí es el principio de la fe. Uh-huh. Por eso es el primer principio del Evangelio, ¿no? Sí, claro. Bien. Entonces, ¿avanzamos? Sí. ¿Sí? Bien. Al versículo 21. En el versículo 21 y 22 vean lo que el Señor dice. Dice, mi siervo José, te mando que te arrepientas y camines más rectamente ante mí y no cedas más a las persuasiones de los hombres. Le está diciendo, si viene Martín otra vez o cualquier otro, no cedas. Y aquí recordamos lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Con mi brazo extendido yo te voy a defender y voy a estar contigo. Y le dice, no cedas más a las persuasiones de los hombres y que seas firme en guardar los mandamientos que te he dado. Y si haces esto, he aquí, te concedo la vida eterna, aun cuando te quiten la vida. Primera advertencia de que José iba a perder la vida, canonizada, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces hay registros de que a José se le advirtió, o José públicamente dijo muchas veces que perdería la vida. Bueno, aquí está uno, donde el Señor le dice, aunque te quiten la vida. Eso iba a suceder hasta 1844, pero el Señor le dice, y aquí está una enseñanza muy clara, una enseñanza doctrinal. ¿Qué necesito yo para obtener la vida eterna? Versículo 21 que le dice a José, arrepiéntete. Camina rectamente ante mí, dice 1, arrepiéntete. 2, camina recta ante mí. 3, sé firme en guardar los mandamientos que te he dado. Entonces, si tú haces estas 3 cosas, le dice a José, he aquí te concedo la vida eterna. Yes. Qué maravillosa promesa que el Señor nos hace, y ahí están claramente establecidas las condiciones doctrinales para obtener acceso a la vida eterna que el Señor nos promete. Luz, ¿algo más que quieras ver de esta sección? Terminando los versículos 34 y 35, ¿sí? Me gustaría que pudiéramos leerlos y poder reflexionar esta parte, que lo que le dice el Señor a José, ¿no? Voy a leerlos, dice, sí, por esta causa dije, detente y espera hasta que te mande y te proporcionaré los medios para que cumplas lo que te he mandado. Y si eres fiel en guardar mis mandamientos, serás enaltecido en el postrer día. Entonces, en lo personal estos versículos me agradan tanto porque lo que el Señor dice, nos va a proporcionar los medios para que cumplamos lo que Él nos ha mandado. Entonces, qué maravilloso es saber que Él nos dará los medios necesarios para poder cumplir lo que Él nos ha mandado, y que sabe Él que vamos a enfrentar dificultades, que vamos a vivir, que vamos a tener retos, pero nos va a dar, ¿no? Nos va a proporcionar. Y me gusta el final donde dice, si eres fiel en guardar mis mandamientos, serás enaltecido en el postrer día. Esta parte es la que debemos de recordar, de que podemos ser fieles al Señor, sí, y que vamos a ser enaltecidos en el postrer día, y que podamos aferrarnos a este conocimiento para dar la vida eterna. Gracias, me encanta eso que has dicho, ¿no? Me encanta el acceso a la vida eterna. Ahora, bueno, creo que es todo. Esta me parece a mí que es una gran lección, al menos para mí, para nosotros, porque podemos aprender, uno, el carácter de José, ¿no? Un carácter noble dispuesto a arrepentirse. 2, que él también tenía que aprender línea sobre línea, precepto sobre precepto. 3, que él tenía la necesidad de arrepentirse. O sea, a temprana edad él aprendió que él tenía esa necesidad de arrepentirse como todos nosotros. Y esto nos lleva a ver a un profeta
tan humano como nosotros, que se equivoca, ¿sí? Sin embargo, que se elevó a la posición, a la estatura que el Señor requería de él como un profeta. ¿Cómo? Aprendiendo mediante el arrepentimiento, y 2, aprendiendo cuán estrictos son los mandamientos de Dios, y que si lo obedecemos, Él estará ahí con nosotros. Gracias, amigos, por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. ¿Quieres despedirte? Hasta luego. Muchas gracias y ha sido un placer estar con ustedes. Gracias. Si te gustó este programa, compártelo y también suscríbete a nuestro canal. Vamos a estar generando contenido semana con semana sobre Ven, Sígueme. Gracias y hasta la próxima.